Pues buenas tardes a todos. Vamos a ver el día de hoy el tema de insuficiencia respiratoria aguda como parte de los temas del área de urgencias. Aquí quiero hacer una aclaración acerca de este tema porque hay otra entidad nosológica que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda o antes era el SDRA, síndrome de dificultad de respiratoria aguda del adulto. Esa es otra entidad clínica específica causada básicamente por un edema agudo pulmonar de causas no cardíacas o no cardiogénico, y tiene su tratamiento, su etiología muy específica. Esa es otra enfermedad, digamos, aparte. El tema que vamos a ver hoy es insuficiencia respiratoria aguda como un síndrome clínico, que también puede ser causada por muchas otras alteraciones, otras enfermedades, otros problemas pulmonares o extrapulmonares, para integrar aquí eh, la consecuencia de la falla o de la insuficiencia del aparato respiratorio en estos pacientes, para que no se confundan, para que lo tengan claro, digamos, ¿ok? Entonces, bueno, ya que comenté este primer punto, vamos a continuar. Los objetivos son, pues, revisar, como normalmente lo hemos hecho en otras enfermedades, los principales puntos, ¿verdad? En orden, digamos, con la definición, la clasificación, etcétera. Vamos a tratar de hacer esta atención lo más didáctica posible para que también ustedes puedan participar. Entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva. A ver, la voy a hacer con presentación porque creo que no, ¿sí se ve así bien? Sí, sí se Sí, ve, se ve doctor. completa. Ok, bueno, ya la puse como presentación, también para usar el puntero. Ok, bueno, ¿qué entendemos por insuficiencia respiratoria aguda? Es cuando el aparato respiratorio no puede cumplir con sus funciones de intercambio de gases para con ello garantizar el aporte sobre todo de oxígeno hacia todas las células de todos los tejidos. Como dice aquí, es un fracaso en su función de intercambio. Entonces, ¿qué es lo que se afecta? Básicamente se afecta la hematosis, el intercambio de gases, es decir, el ingreso de oxígeno hacia los alvéolos y la eliminación del CO2 hacia el exterior, también desde los alvéolos. Es como cualquier otro tipo de insuficiencia, como si habláramos de una insuficiencia cardíaca, de una insuficiencia hepática, de una insuficiencia pancreática, de una insuficiencia adrenal, etcétera. Es lo mismo. Por eso les digo que el tema de hoy trata de eso, de la insuficiencia respiratoria aguda como síndrome clínico, no como el síndrome de dificultad respiratoria aguda que ya les comenté hace un momento. Si recordamos eh, cuáles son las principales funciones que tiene el aparato respiratorio con respecto a aquel mecanismo que debe garantizar el aporte de oxígeno a los tejidos. Pues recuerden ustedes que incluye la ventilación pulmonar, que es el efecto mecánico, ¿verdad? El proceso mecánico de inhalar y exhalar, que todos realizamos permanentemente. Ya una vez que estamos metiendo aire junto con oxígeno, pues viene a cabo la difusión, ¿verdad? El intercambio de gases, o sea, la hematosis. Y ya una vez que se hizo el intercambio de gases, es decir, que se movió, que se movilizó, que se absorbió el oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares, pues ahora ya tiene que llevarse a cabo el transporte de oxígeno por la sangre hacia todo el organismo. Ya una vez que el oxígeno ha llegado a los tejidos periféricos, a los órganos, a las células, pues tiene que llevarse a cabo la perfusión a nivel tisular, a nivel celular, es decir, la extracción de oxígeno por parte de las células y el intercambio con el CO2 a partir de estas mismas como producto del metabolismo celular. Y entonces ahora el que se debe transportar de regreso es el CO2, pero rumbo hacia los pulmones con la finalidad de ser eliminado.
todo eso involucra la respiración. Cuando decimos respiración en general, nos referimos a esto que les acabo de comentar. Obviamente esta es la respiración externa. Como ustedes ya lo saben, hay una respiración interna, digamos, que es la que se lleva dentro de las células para producir energía, utilizando el oxígeno para generar ATP, etcétera, con la fosforilación oxidativa, etcétera, que eso es un evento pues bioquímico intracelular. Yo aquí me estoy refiriendo a la respiración externa, como lo acabo de mencionar, y no solo eso, también falta la intervención del sistema nervioso central, ya que hay centros de la respiración en el tallo cerebral que tienen que recibir aferencias y enviar eferencias a otras estructuras también del sistema nervioso, como es la corteza cerebral, el hipotálamo, etcétera. Todo eso nos permite llevar a cabo el mecanismo de la respiración de manera adecuada. Por lo tanto, si ustedes lo analizan, para que haya una adecuada respiración, no solamente se necesita del aparato respiratorio, sino de qué más, pues del, de los músculos, de los huesos, del sistema musculoesquelético, del sistema cardiovascular, del sistema hematológico, etcétera, como lo acabamos de mencionar. Porque a fin de cuentas, cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Pues unido a la hemoglobina. Y la hemoglobina está dentro de los eritrocitos. Y para que se pueda transportar bien el oxígeno debe haber suficientes eritrocitos. Y eso es una función, pues, hematológica de la producción de células sanguíneas, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean ustedes todo lo que implica cuando hay un fracaso del aparato respiratorio en su función de intercambio de gases. No solamente está involucrado el mismo aparato respiratorio, sino todo lo demás, como les acabo de comentar. Ahora bien, ¿qué es lo que se altera básicamente cuando sucede esto? Pues se altera la ventilación y la hematosis. Ya habíamos dicho que el primer componente de la respiración pues es la ventilación, es el evento mecánico de meter y de sacar aire, que involucra por las estructuras de la caja torácica y también los músculos de la respiración. Ya una vez que llevamos a cabo este fenómeno de la ventilación, pues se tiene que llevar a cabo la hematosis, es decir, el intercambio de gases en la membrana alveolo-capilar. Entonces, de esta forma, pues como ya lo hemos podido ir sugiriendo, pues va a haber alteraciones en la hipoxemia, va a haber alteraciones de hipoxemia, es decir, disminución de la presión arterial de oxígeno en la sangre, o puede haber también alteraciones de la presión arterial del CO2, o sea, un aumento, lo que se conoce como hipercapnia. Cuando la presión arterial de CO2 está baja, pues es hipocapnia. Entonces, básicamente, a partir de estos dos fenómenos fisiológicos o fisiopatológicos, nosotros podemos incluso clasificar a la insuficiencia respiratoria. Entonces sí quedó claro, ¿verdad? Las dos alteraciones gasométricas que se presentan, la más común es la hipoxemia, es decir, una PO2 más baja de lo normal, y a veces, no siempre, puede ser que solamente exista hipoxemia, pero también puede ser que haya al mismo tiempo hipercapnia, es decir, retención de CO2, y eso pues ya puede llevar también a un desequilibrio ácido básico, que lo vamos a ir mencionando poco a poco. ¿Cuáles son los criterios para decir que nuestro paciente tiene insuficiencia respiratoria? Pues básicamente la definición de insuficiencia respiratoria es gasométrica. Nosotros no podemos decir que un paciente, a ver, permítame tanto, voy a modificar aquí cómo se ve mi pantalla. Ah, creo que ya, es que me estaba tapando. Nosotros no podemos diagnosticar a la insuficiencia respiratoria solamente desde el punto de vista clínico. Deben ustedes de diferenciar cuando decimos insuficiencia respiratoria, que es una entidad clínica, como estamos viendo ahorita, un síndrome clínico, o cuando decimos que el paciente tiene datos de dificultad respiratoria. Son cosas diferentes. Por lo tanto, para definir a la insuficiencia respiratoria debemos tomar una gasometría. Y estos son los criterios. Una presión arterial de oxígeno, como dijimos aquí, baja. ¿A cuánto equivale decir que es baja? Cuando es menor de 60 milímetros de mercurio. Y puede haber o no hipercapnia, como dijimos, y el rango sería
más allá de 45 milímetros de mercurio. Obviamente ustedes deben de tener en cuenta que la mayoría de los criterios son con pacientes que se han determinado estos valores a nivel del mar. Nosotros aquí en la Ciudad de México pues estamos a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar y se supone que hay que hacer algunos ajustes en los gases sanguíneos, pero en general, de todos modos, pues en todos los libros, en los artículos, etcétera, se manejan estos criterios. Eh, si fuéramos muy estrictos, pues aquí en la Ciudad de México sería más allá de 50 milímetros de mercurio, pero normalmente tomamos el rango de PCO2 normal de 35 a 45, entonces, pues, para que ustedes lo tomen en cuenta y vayan formando también su propio criterio clínico de acuerdo a cada paciente que están valorando. Como les decía, de acuerdo a estas alteraciones gasométricas, pues podemos la insuficiencia respiratoria, dividirla básicamente en dos, que son las que voy a comentar ahorita para los fines de esta clase. La primera es la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, también llamada parcial, en la que, como habíamos dicho, básicamente hay hipoxemia y la presión arterial del CO2 está normal o incluso está baja. ¿Por qué? Porque pues como el paciente siente que le falta aire, comienza a hiperventilar y eso causa una disminución de la presión de CO2. Cuando hablamos de la insuficiencia respiratoria tipo 1, básicamente estamos hablando de que el problema es a nivel de la hematosis, es decir, del intercambio de oxígeno en la membrana alveolo-capilar. Entonces, pues esta es, digamos, la típica, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria que nosotros podemos inferir, digamos. Entonces puede haber alteraciones en la membrana alveolo-capilar, puede haber alteraciones en el intersticio del pulmón, puede haber desequilibrio en la ventilación, perfusión, etcétera, etcétera. Normalmente, no, normalmente en estos pacientes hay una disminución, digamos, importante del volumen de aire que entra a los pulmones por cada minuto. Por eso se altera la hematosis. Y el otro tipo es la tipo 2 o hipercápnica, que también se conoce como global, y en la cual hay hipoxemia, obviamente, porque ya dijimos que la definición de insuficiencia respiratoria es la hipoxemia, si no, pues no sería insuficiencia respiratoria. Hay hipoxemia, pero además también hay hipercapnia, es decir, hay retención de CO2. ¿Y cuál es el principal motivo? Pues que hay una insuficiencia ventilatoria, es decir, hay un trastorno de la ventilación. Normalmente, a diferencia de esta, de la uno, pues la membrana alveolo-capilar normalmente está normal, no hay alteración, bueno, está normal, no hay alteraciones del intersticio, no hay desequilibrio en la ventilación, perfusión, etcétera. Básicamente la alteración es en la ventilación. También hay otro parámetro de clasificación que es utilizando el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esto significa gradiente alveolo arterial de oxígeno. Puede ser que esté elevado y cuando esto sucede es cuando el origen de la insuficiencia respiratoria es por problemas dentro de los pulmones, básicamente como si fuera la insuficiencia respiratoria tipo 1, es decir, se altera el parénquima, la membrana alveolo-capilar, la difusión o la relación ventilación-perfusión. Entonces, por eso se eleva ese gradiente alveolo arterial. O puede ser que haya un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, y básicamente eso sucede cuando el origen de la insuficiencia respiratoria es por causas que no son propias del tejido pulmonar, o sea, causas extrapulmonares. Entonces podríamos decir que básicamente está representada por la insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, como dice aquí, el problema básicamente es ventilatorio. Es ventilatorio y por lo tanto disminuye la presión de oxígeno dentro de los alveolos y eso va a ocasionar o va a favorecer la hipoxemia, pero además va a haber retención de CO2, pero esta diferencia alveolo arterial se va a mantener normal. ¿Qué es el gradiente alveolo arterial de oxígeno? El gradiente alveolo arterial de oxígeno
es, digamos, la representación de la hematosis, como dice aquí. Nos demuestra si la hematosis se está llevando adecuadamente o no. Por eso dice aquí que refleja el estado de la difusión en la membrana alveolocapilar. Entonces nos mide, nos señala, nos, nos demuestra la cantidad de oxígeno que hay en los alveolos cada que estamos metiendo aire, que es transferida a los capilares pulmonares. Por eso se llama gradiente, o sea, diferencia alveolo a arterial. Es decir, el oxígeno que está en los alveolos y el que se pasa a los capilares pulmonares. El valor en general debe ser menor de 20 milímetros de mercurio. Algunos autores mencionan que de 10 a 15 o de 5 a 20, pero como tal, no debe de ser mayor de 20 milímetros de mercurio. Cuando es mayor de esto, significa que el gradiente alveolo arterial es elevado y entonces hay alguna alteración en algunos de estos factores que acabo de mencionar. Bueno, vamos a ver ahorita algunas causas, las más comunes, que nos pueden originar insuficiencia respiratoria. Hay una forma de presentar estas causas dependiendo eh, las manifestaciones radiológicas. Entonces, como vemos aquí, puede ser que haya algunas enfermedades o alteraciones en las cuales la radiografía pues se ve casi normal y serían estos algunos de los ejemplos más representativos. Claro, un paciente con EPOC seguramente ya tiene cambios crónicos, ¿verdad? Pero no como tal que nos estén señalando el problema agudo en ese momento. Los pacientes, obviamente, con crisis asmática, puede ser que tengan una radiografía normal. Algunos pacientes con tromboembolia pulmonar, si el infarto no es muy grande, pues seguramente la placa va a salir normal y así sucesivamente. Obviamente, si lo que está ocasionando esta insuficiencia respiratoria es un problema de la ventilación, como enfermedades neuromusculares, de la caja torácica, etcétera, pues la radiografía va a ser normal, hablando obviamente de los pulmones. Si el paciente se intoxicó o tomó algún fármaco que le deprimió el sistema nervioso central, va a tener hipoventilación y su radiografía va a ser normal. Entonces, también puede haber problemas de insuficiencia respiratoria con radiografías que tienen alguna opacidad muy localizada. El ejemplo más clásico pues sería una neumonía, problemas de atelectasia o algunos otros como los que vemos aquí. Y al mismo tiempo podría ser que la radiografía tenga opacidades difusas. Opacidades difusas, sobre todo el ejemplo más típico pues sería el edema agudo de pulmón. Aquí está lo que les comentaba hace rato, síndrome de dificultad respiratoria adulta. Esta es una entidad nosológica eh, individual, digamos, específica, que tiene sus propias causas al mismo tiempo. Y finalmente, pues sería una insuficiencia respiratoria, pero la cual no es ocasionada por problemas del tejido pulmonar o de los alveolos propiamente dichos, sino por causas extraparenquimatosas, como lo vemos aquí. Entonces, lo más frecuente sería un neumotórax o un derrame pleural. Y obviamente otros problemas ya torácicos de la caja torácica, como fracturas o deformidades, que pongan o que hagan más difícil la ventilación en estos pacientes, y entonces también les podrá ocasionar un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o un problema de insuficiencia respiratoria aguda. Y también otra forma de abordar la etiología, pues mencionando aquellas alteraciones que pueden generar insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Aquí vemos en este caso algunas causas, algunas patologías que pueden generar insuficiencia respiratoria tipo 1. Como ustedes pueden ver, pues son muchísimas. Aquí las clasificaron como aquellas enfermedades que causan sobre todo desequilibrio en la ventilación-perfusión, es decir, problemas de la hematosis, ya más claramente. Y aquí hay muchas otras que pueden ser problemas sistémicos, problemas de otros órganos, de otros aparatos y sistemas, como la pancreatitis, la sepsis, por ejemplo, etcétera. Y eso también puede llevar
a una hipoxemia, es decir, a insuficiencia respiratoria tipo 1. Y por lo tanto, pues también puede haber causas que nos generen insuficiencia respiratoria tipo 2, como ya lo habíamos mencionado. Cuando la placa de rayos X o los pulmones son normales, pues básicamente es por un problema, ya sea de depresión del sistema nervioso central, por problemas del sistema nervioso periférico, o bien por patologías torácicas, como lo habíamos mencionado, o incluso por problemas metabólicos. Es decir, el problema no está como tal en los pulmones, pero sí van a generar alteraciones en la ventilación, es decir, retención de CO2, por lo tanto sería una insuficiencia respiratoria tipo 2. Coloqué aquí algunos, bueno, simplemente algunos 2 o 3 cuadritos en cuanto a la epidemiología, porque en general, sobre todo aquí en México, pero también a nivel mundial, ¿qué sucede? Que no se clasifican las causas de muerte como tal, como una insuficiencia respiratoria, sino más bien como la causa o la enfermedad que desencadenó este problema. Por eso no hay datos muy claros, no hay datos numéricos específicos de esta enfermedad. Sin embargo, pues como ya sabemos, puede afectar a cualquier edad, es decir, puede haber insuficiencia respiratoria en un recién nacido, en una persona de la tercera edad que ya tiene muchas comorbilidades. Afecta a ambos sexos por igual, aunque sí se ha visto en algunas series, en algunos pequeños estudios, que afecta más al sexo masculino, quizás sobre todo asociado a problemas laborales, seguramente. Y pues básicamente los problemas de insuficiencia respiratoria aguda están asociados a las infecciones respiratorias, infecciones del tracto respiratorio, sobre todo bajo, pero también puede ser alto. Entonces, si tomamos esto en cuenta, también ya sabemos que las infecciones respiratorias están entre las primeras causas de mortalidad en nuestro país y también a nivel mundial. Por lo tanto, si lo asociamos con la presencia de insuficiencia respiratoria aguda, pues también nos daremos cuenta de que sí tiene una alta prevalencia, por ejemplo. Pero les repito, no hay datos numéricos muy específicos acerca de esto. Bueno, vamos a continuar ahora para tratar de explicar, de mencionar algo sobre los aspectos fisiopatológicos más importantes. Pero para eso vamos a recordar algunos conceptos, algunos puntos que seguramente ustedes ya lo saben, pero los vamos a actualizar aquí un poquito. Primero que nada, ya dijimos que el primer paso para la respiración, pues es la ventilación pulmonar, es decir, el hecho de meter y sacar aire, de inhalar y de exhalar, o sea, los movimientos respiratorios, ¿verdad? Inhalación y expiración. Si tomamos en cuenta que más o menos la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 16 o a 18 respiraciones por minuto, es decir, en un minuto hacemos de 12 a 16 ciclos respiratorios o ciclos ventilatorios. Y si tomamos en cuenta que en cada ciclo respiratorio, ¿alguien me puede decir cuánto aire metemos y sacamos en cada ciclo respiratorio, en cada ventilación? ¿Cuánto aire metemos y sacamos? ¿Alguien, A la alguien que inspiración, quiera, Doc, durante un ciclo, sí, cuánto metemos de aire no, cada que serían respiramos? 4.600 mililitros. O sea, cada que tú metes aire en una sola respiración, ¿metes más de 4 litros en una sola respiración? No, es mucho más poquito. 500 Cada que inhalamos mililitros. 500 mililitros, ¿verdad? Cada que hacemos una ventilación, una sola ventilación, un solo ciclo de meter y sacar, movemos 500 mililitros de aire. Entonces, si multiplicamos en un minuto 12 respiraciones, ¿verdad? Y en cada respiración metemos 500 mililitros, ¿cuánto meteríamos en un minuto? Ahora sí, ¿cuánto es 12 por 500? Serían 6.000. 6.000. Entonces, en un minuto, la ventilación pulmonar o la ventilación total, la bomba respiratoria, como también se llama, es de 6.000 mililitros por minuto. Eso es lo que metemos de aire
cada que estamos inhalando y expirando. Pero ¿qué sucede? Que de esos 6.000 mililitros que estamos metiendo, no todos llegan hasta los alveolos, porque la idea es que el oxígeno llegue hasta los alveolos para que se lleve a cabo la hematosis. Pero si no todo el aire llega a los alveolos, significa que un poco de ese aire se queda perdido, se queda desperdiciado. Por eso, para, para darnos una representación más exacta del aire que llega a los alveolos, en lugar de la ventilación pulmonar total, que fue lo que les comenté previamente, se utiliza la ventilación alveolar específicamente. Y es lo que estamos aquí mostrando. Entonces, la ventilación alveolar es igual. La fórmula es frecuencia respiratoria por volumen corriente, como vemos aquí, es decir, los 500 mililitros que metemos cada que respiramos, cada que metemos aire, pero restándoles esto, BD, que es el espacio muerto fisiológico. Quiere decir que cada que metemos 500 mililitros de aire, solamente llegan a los alveolos, ¿cuánto? 350, porque 150 se quedan en el espacio muerto fisiológico. Es decir, no llega a los alveolos, se queda a lo largo de las vías aéreas. Por lo tanto, si hacemos ahora esta pequeña ecuación, 12 por 500 menos 150, ahora nos da 4.200 mililitros por minuto. Entonces, ese es el valor, a eso equivale la ventilación alveolar, a 4.200 mililitros por minuto, que es lo que estamos metiendo con eso, suficiente oxígeno a los alveolos para que la hematosis se lleve a cabo de manera adecuada. Entonces, si nosotros tenemos una ventilación alveolar adecuada, como dice aquí, de 4.200 mililitros por minuto, vamos a garantizar que las presiones parciales de los gases, tanto del oxígeno como del CO2, sean normales, es decir, tengan estos valores. La presión parcial, la presión parcial de O2 alveolar normalmente es de 100 a 104 milímetros de mercurio y la presión parcial de CO2 alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Es decir, si en un momento determinado, ¿verdad? Si hiciéramos una medición en ese instante, veríamos que dentro del alveolo se genera esta presión parcial, tanto de oxígeno como de CO2. Y a su vez, en los capilares pulmonares que están rodeando a los alveolos, las presiones de estos gases, pues son los valores que vemos aquí. El O2, 40 milímetros de mercurio, y el CO2 es de 45 milímetros de mercurio. ¿Por qué la presión parcial capilar de oxígeno es tan baja? ¿Por qué dice que es de 40 milímetros de mercurio? Entonces, ¿sería una insuficiencia respiratoria? ¿Quién quiere participar? ¿Hay alguien que se llama UNAM? ¿Jóvenes? La presión del capilar sería porque pues es un capilar y tiene una presión disminuida por su dilatación, por la luz del capilar propiamente. ¿Por la qué? No te escuché bien. Es que se escucha muy bajito. Por la luz del capilar propiamente. No, no sería por eso. ¿Tú estás registrado como UNAM? No, Ah, es que les digo, aquí hay alguien que dice UNAM, no tiene su nombre. ¿Quién es UNAM? Jóvenes. ¿Quién es UNAM? Jóvenes. Le estoy haciendo una pregunta, ¿por qué no me contestan? ¿Quién es UNAM? Desconocemos, doctor. no, doctor, no sabemos. ¿No ¿Usted sabe, será doctora? la doctora? No, Doctora, ¿usted sabe quién será UNAM? Porque no tiene su nombre. no, doctor. Es un compañero llamado Jesús, acaba de decirnos. ¿Perdón? Es un compañero que se llama Jesús, nos acaba de decir. ¿Se llama Jesús? ¿Y por Sí, qué no contesta Jesús entonces? Me estoy preguntando. Acuérdense que deben de registrar su nombre para que no haya
algún problema, porque ya ha habido ocasiones, cuando son presentaciones en Zoom, que entran otras personas que no tienen que entrar, etcétera. Por eso es como un mecanismo, pues, de seguridad. Entonces es conveniente que siempre pongan mínimo su nombre. Si no quieren poner todo su nombre completo, al menos su nombre. Ok. Entonces, ¿alguien más que quiera decirme por qué dice aquí que la presión parcial del oxígeno capilar es de 40 milímetros de mercurio? ¿Por qué es tan baja? ¿Quién me dice? Entonces, si alguien puede comunicarse con su compañero Jesús, pues díganle que vuelva a entrar, pero si puede, pues que ponga su nombre, porque yo ahorita ya lo saqué. Entonces, nada más díganle eso, que vuelva a Nos entrar. comenta que su micrófono no funciona, que ahorita va a tratar de volver a meterse. Sí, bueno, no importa, aunque no funcione su micrófono, pero que vuelva a entrar y ya sabemos que es él, ¿no? Ya no hay problema. Dile que entre otra vez. Ok, entonces, ¿alguien más quiere participar? Bueno, pues básicamente es por lógica, jóvenes, porque la presión capilar es la sangre venosa que ya regresó desde los tejidos hacia los pulmones, precisamente. Es decir, las células ya extrajeron todo el oxígeno para su metabolismo y esta sangre, estos capilares pulmonares llegan al pulmón con sangre ¿de qué tipo? Pues con sangre venosa, no con sangre arterial. Por eso la presión del oxígeno es tan baja, porque las células ya lo ocuparon. ¿Ok? Y ya de la mano con estos valores de los gases, tanto alveolares como los capilares pulmonares, pues está la capacidad de difusión. Quiere decir que cada minuto eh, entra hacia los alvéolos y de los alvéolos hacia la sangre, en promedio 250 mililitros de oxígeno por minuto. Y al contrario, cada minuto estamos eliminando o enviando hacia el exterior también unos 200, 250, 300 o hasta 400 mililitros de CO2. ¿Ok? Este, si se dan cuenta, o si recuerdan, normalmente, a ver, otra pregunta, ¿cuánto es lo que ocupa nuestro organismo de oxígeno por minuto? ¿Cuánto es lo que los tejidos extraen de oxígeno de la sangre por minuto? ¿Alguien recuerda ese dato? Es lo mismo que Era entra, 3,5 o 4 mililitros por kilogramo por minuto, ¿no? ¿mandé? Más o menos entre 3 y 4 mililitros por kilogramo por minuto, ¿no? Ajá, o sea, para términos prácticos, esto mismo que difunde, ¿verdad? Que entra del alveolo a la sangre, que son 250 mililitros por minuto, es lo mismo que los tejidos consumen en cada minuto. Y al mismo tiempo, esta cantidad de CO2 que estamos eliminando por minuto hacia el exterior a través de los pulmones, de los alveolos, también es lo mismo que se produce por minuto, estos mismos 200 mililitros. Entonces, por eso siempre debe de haber un equilibrio muy exacto y constante y permanente entre lo que entra de oxígeno y lo que se consume y lo que sale de CO2 y también lo que se produce por el metabolismo celular. Y ya gracias a esto se mantiene el equilibrio ácido-básico, porque si no podría haber alteraciones de acidosis o alcalosis respectivamente. Entonces hasta ahí sí quedó Doctor, claro, ¿verdad? Dígame. una duda. Por ejemplo, si llega un paciente, nosotros ¿cómo podríamos medir la capacidad de difusión o estas capacidades con la gasometría? No, pues O con los valores de la gasometría, pero para calcular eso hay algo que se llama taller de gases. Eso pues ya es otro tema muy diferente. Ahí tendrías que tener la hemoglobina y muchos otros datos para poder hacer otros cálculos con muchas otras fórmulas. Pero clínicamente, esta capacidad de difusión, al tomar tú la gasometría, pues vas a ver si tiene hipoxemia o no tiene hipoxemia, o vas a ver si tiene hipercapnia o no tiene hipercapnia. Por eso te digo, lo que tenemos que eliminar es esto. Si tu paciente le tomas una gasometría y tiene 55 de CO2, ¿qué significa? ¿Que está difundiendo bien el CO2 o no? no. Pues no, ¿verdad? Porque tiene hipercapnia. Así de sencillo, pues para eso es la gasometría. ¿Ok?
Gracias. Sí. Y bueno, otro asociado con esto que dije, que preguntaste, está esta otra fórmula, vean, la fórmula de la presión alveolar de CO2, o el valor, ¿verdad? El contenido de CO2 dentro de los alveolos. PaCO2 es igual a la presión del CO2 dentro de los alveolos, obviamente en milímetros de mercurio. Esa presión de CO2, esa cantidad, ¿verdad? De CO2 que hay dentro de los alveolos, es igual o depende de la tasa de producción del CO2 que mencionamos hace rato, BCO2, por una constante. Esta constante equivale a 863 milímetros de mercurio. Se calcula de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la presión del ambiente, etc. Todo eso dividido sobre la ventilación alveolar que acabamos de mencionar. Entonces, esta es la ecuación de la presión alveolar de CO2. ¿Qué notan? Es una relación, ¿verdad? ¿Cómo me podrían de ustedes decir qué es el tipo de relación que hay entre la presión alveolar del CO2, o sea, la cantidad de CO2 que hay en los alveolos, con respecto a la ventilación alveolar, de acuerdo a esta ecuación? ¿Cómo me podrían decir qué es la relación de estas variables? De esta con esta. ¿Cómo es esa relación? ¿Jóvenes? Inversamente proporcional. ¿Perdón? Sí. Inversamente proporcional. Ajá, es una relación, muy bien, es una relación inversamente proporcional. ¿Y qué significa eso? Que si aumenta la intensidad o el valor de la ventilación alveolar, ¿qué le va a pasar a la presión alveolar del CO2? Va a, ¿Aumenta no, o es disminuye? inversamente A proporcional. Ah, disminuir. a Si la disminuir. ventilación alveolar aumenta, ¿qué le va a pasar al valor de la PaCO2? Va a disminuir. Y al contrario, si la ventilación alveolar disminuye, ¿qué le va a pasar a la presión alveolar de CO2? Va a aumentar. ¿Sí quedó claro eso? ¿Para todos? Sí, Entonces, Sí. entonces, como la presión alveolar de CO2 se iguala siempre con la presión arterial del propio CO2, es decir, lo mismo, la misma cantidad de CO2 que hay en los alveolos también hay en los capilares pulmonares, en la sangre, porque tiene un gradiente de difusión muy alto y también una solubilidad muy alta. Entonces, es lo mismo decir casi presión alveolar de CO2 que decir presión arterial de CO2. Entonces, si trasladamos ese valor, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Que decir lo que decíamos aquí, presión alveolar, en la diapositiva previa, eh, presión parcial de CO2 alveolar, es lo mismo que decir presión parcial de CO2 arterial. Entonces ya podemos también concluir que si aumenta la ventilación alveolar, ¿qué le pasa a la presión arterial de CO2? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye la ventilación alveolar, ¿qué le pasa a la presión parcial de CO2 arterial? Aumenta. Aumenta. Entonces ya no se les olvide nunca esto. La presión arterial de CO2, o sea, la cantidad, ¿verdad?, de CO2 que tenemos en la sangre, ¿de qué depende básicamente? ¿De quién depende? De la ventilación alveolar. De la ventilación alveolar. ¿Sí quedó claro? Por eso la insuficiencia respiratoria tipo 2, que dijimos que el problema era básicamente un problema de ¿qué? De ventilación. De ventilación, justamente. Entonces, a ver, entonces, si aumenta la ventilación, ¿qué le va a pasar? ¿Qué problema vamos a tener con el CO2? Disminuye. ¿Pero cómo se le llama eso? ¿Está barriendo CO2? Sí, pero ¿cómo se le llama cuando el CO2 está bajo en la sangre? En la sangre. Hipocapnia. Hipocapnia, muy bien. Y en cambio, si la ventilación alveolar disminuye, si el paciente está hipoventilando, o sea que en lugar de que Hiper. respire 16 veces por minuto, nada más está respirando tal vez 4 veces en un minuto, ¿qué le va a pasar al CO2 en la sangre? Aumenta. Aumenta. ¿Y cómo se le llama cuando aumenta el CO2 en la sangre? Hipercapnia. Hipercapnia. ¿Sí quedó claro para todos, verdad, jóvenes? sí. Bueno, y aquí vemos un pequeño esquema que nos va a aclarar todavía más eso. Entonces, este es el alveolo, ¿verdad? Obviamente el aire viene
desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Cada que estamos metiendo aire. ¿Cuál dijimos que era el valor de la PO2 alveolar? 104. Y de la presión de CO2 alveolar, 40. Y en el capilar dijimos que la presión de oxígeno era de 40 y la de CO2 era de 45. Esta sangre que está entrando por los capilares pulmonares es sangre, obviamente, aportada por las ramas más pequeñitas de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, ¿qué tipo de sangre llevan al pulmón? Estas arterias pulmonares, ¿qué tipo de sangre llevan al pulmón? ¿Sangre arterial o sangre venosa? Venosa, porque está desoxigenada. Es sangre venosa, ¿verdad? Son las únicas arterias del cuerpo que llevan sangre venosa. Y ya cuando llega esta sangre poco oxigenada, por lo que ya expliqué, vean, gracias a un gradiente de presión, es decir, nada más por un simple mecanismo de difusión, el oxígeno se mueve de donde hay más que hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Y por eso el aire, el oxígeno entra desde los alveolos hacia los capilares, por un gradiente de presión. Y al revés, el CO2, díganle a su compañero Jesús que se vuelva a unir, porque creo que no, que ya no regresó. Si alguien se puede comunicar con él, a lo mejor ya se enojó, ¿verdad? O se sintió ofendido, pero yo lo hice porque no decía el nombre ahí. Si alguien puede decirle que se una, por favor, para que no se pierda el tema. Y sucede lo contrario con el CO2. Vean, dijimos que aquí la presión en el capilar, en la sangre venosa que va entrando al pulmón, es de 45, pero en el alveolo es de 40. Entonces, con esta pequeña diferencia de presión, ¿de dónde a dónde se va a mover el CO2? Difunde de adentro afuera. Difunde desde el capilar hacia el alveolo. Y ya de ahí lo podemos que eliminar con la exhalación o la expiración en cada respiración. Y así es un simple mecanismo de difusión, de donde hay mayor a menor, de donde hay mayor a menor presión. Entonces el oxígeno difunde hacia el capilar y el CO2 difunde desde el capilar hacia el alveolo para ser eliminado. Y a esto es lo que nos demuestra o lo que nos representa el gradiente alveolo capilar de oxígeno que les mencioné hace ratito. O sea, Doctor, sí, dime. una duda. ¿La presión de oxígeno la da la inspiración al momento de, bueno, con el uso del diafragma? Por eso es de 104, para que entre. O sea, lo da la ventilación alveolar, acuérdate, por eso ya vimos la fórmula. Mira, o sea, justamente fue lo que les expliqué. La ventilación alveolar, el valor es de 4.200 mililitros. Cuando una persona tiene las respiraciones normales en un minuto y mete el volumen de aire normal en ese mismo minuto, el valor es de 4.200. Y ese valor de la ventilación alveolar que estamos metiendo más de 4 litros de aire, nos garantiza que la presión alveolar del oxígeno sea de ¿cuánto? Pues de Ajá, 104 de milímetros de 104. mercurio. ¿Sí quedó claro? Sí, Ok. Y ya después que se hizo el intercambio de gases, pues ya, ahora, ¿cómo va a ser la sangre que sale? Este es el lado arterial y este es el lado venoso de los capilares pulmonares. ¿Cómo va a salir, cómo va a ser ahora, cómo va a salir la sangre de este lado? ¿Va a seguir igual de hipoxémica o ya no? Pues ya no, no, ya no. Va a ¿verdad? salir Porque oxigenada. ya va a salir oxigenada porque ya se llevó a cabo la hematosis, que es esto que está aquí, y ya se oxigenó. Y entonces esta sangre es la que va a ir por las venas pulmonares, que son las únicas venas del cuerpo que transportan sangre oxigenada, y va a llegar hacia dónde, jóvenes, esta sangre. Las venas pulmonares, ¿dónde desembocan? En el corazón, ¿En dónde? ¿En qué parte? en el aurícula. En la aurícula, ¿qué? Espérame. Ajá, En la aurícula en la derecha. aurícula izquierda, ¿verdad? Para que ya después esa pase al ventrículo y luego sea Izquierda. expulsada hacia la aorta y ya sea enviada a todo el cuerpo porque ya es sangre oxigenada. Entonces, ya quedó muy claro, es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya podemos explicar algunas otras, digamos, alteraciones que se pueden ya presentar. Y es esto, hay alteraciones que se llaman alteraciones de la perfusión
o alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Es decir, nada más es la comparación, digamos, eh, entre la ventilación alveolar sobre el flujo sanguíneo que le está llegando a los pulmones. Por eso se llama relación ventilación alveolar sobre perfusión. ¿Cuánto dijimos que es el valor normal de la ventilación alveolar? De 4 a 200. 4.200 mililitros. ¿Y cuál es la perfusión o el flujo sanguíneo normal de los pulmones? Obviamente por minuto, ¿verdad? Igual que la ventilación es por minuto. ¿Cuál es la perfusión normal de los pulmones por minuto? O sea, de sangre, ¿verdad? ¿Sería la alveolar? ¿Cuál? ¿Sería ¿Cuál la capacidad? ¿La presión parcial alveolar? No, ¿verdad? No, mira, o sea, mira, a ver, Ah, primero, ya, sí. Ujú, es de mililitros. Este, no, no sé. primero sí quedó claro, ¿verdad? Esto que estoy mencionando se llama relación ventilación sobre perfusión. B sobre Q. B mayúscula sobre Q mayúscula. Relación ventilación perfusión. Y es nada más una división, ¿verdad? ¿Cómo se le llama las divisiones? ¿Es un qué? Se me fue la palabrita. Cuando dividimos algo, ¿cómo decimos? Es una razón, ¿no? Una razón, ¿no? ¿Cómo se dice cuando estamos dividiendo? ¿Quién me acuerda? ¿Es un qué? Siente. Un cociente, ¿verdad? Gracias. Es un cociente entre la ventilación sobre la perfusión. ¿Cuál es el valor de la ventilación alveolar? 4.200 ya dijimos. Eso hay que dividirlo sobre el riego sanguíneo que le llega a los pulmones en un minuto. ¿Cuánto riego sanguíneo le llega a los pulmones en un minuto, jóvenes? ¿Cuánta sangre pasa por los pulmones en un minuto? ¿Eran 500 ¿500 qué? mililitros? ¿Minuto? Ese dijimos que era el volumen corriente. Te estás confundiendo mucho, mucho. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra en un minuto. Cantidad de Ah, aire. Yo estoy preguntando cuál es la cantidad de sangre que pasa por los pulmones en un minuto. De sangre, no de aire. ¿El aire cuál es? Pues la ventilación alveolar, que es de 4.200 mililitros. ¿Cuánta sangre pasa por los pulmones en un minuto? Pasa 5 litros. ¿Cuál es el gasto cardíaco normal, jóvenes? ¿A cuánto equivale el gasto cardíaco normal? Pues a 5 litros, a 5.000 mililitros. Toda la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido es la misma que pasa también por los pulmones de regreso. Entonces, la relación ventilación-perfusión es el valor que se obtiene de esa razón o ese cociente entre la ventilación y el gasto cardíaco. Entonces, por eso puede haber diferentes tipos de alteración de la perfusión, como vemos aquí en ese pequeño esquema. ¿Qué significa? Miren, este es un dibujo de un alveolo. Es un alveolo y este es el capilar pulmonar que veíamos hace rato. Son estos esquemas. Entonces, aquí está entrando el aire y por aquí está pasando la sangre, ¿no? Aquí entra el aire y por aquí pasa la sangre. Hay ocasiones en algunas enfermedades en que los alveolos están completamente, ¿qué? Vean, ¿cómo están los alveolos? ¿tapado? Tapados, ¿verdad? Obstruidos. Puede ser por moco, por agua, por una inflamación, por lo que sea, dependiendo de la enfermedad de que se trate. Cuando un alveolo no tiene nada de aire dentro, ¿verdad? O sea, no está ventilado, pero la sangre que pasa por los capilares es normal, a eso se le llama una alteración en la ventilación-perfusión, un cortocircuito, como dice aquí. Se forma un mecanismo de cortocircuito. Quiere decir que son áreas que no están ventiladas, pero sí están bien, ¿qué? Perfundida. Bien perfundidas. Y a eso se le llama efecto de cortocircuito o de shunt. En cambio, si aquí no estuviera todo tapado, que nada más estuviera tapada la mitad, digamos, que sí le entra un poco de aire, aunque no es lo normal, pero sí le entra un poquito, ahí significa que estaría mal ventilado nada más. No estaría y completamente sin ventilar, estaría mal ventilado y bien perfundido. Y cuando eso sucede, se dice que la relación ventilación-perfusión es baja. ¿Por qué?
porque el oxígeno, porque toda la sangre que está entrando aquí no puede llevarse el oxígeno normal, pues porque están entrando poco oxígeno a los alvéolos, y es una relación BQ baja. En cambio aquí sucede lo contrario. Puede haber enfermedades en las cuales los alvéolos están normales, vean, entra el aire normal, pero el problema ¿dónde es? En los capilares pulmonares, es decir, puede estar obstruido por un coágulo, estar tapado los vasos sanguíneos, y entonces la perfusión va a ser nula, va a ser de cero. Entonces, cuando la perfusión, cuando el alvéolo sí está bien ventilado, que sí le entra el aire normal, pero el capilar está tapado, o sea, áreas bien ventiladas, pero sin nada de perfusión, a eso se le llama efecto de espacio muerto, como dice aquí. En cambio, si el vaso sanguíneo no estuviera todo tapado, que estuviera tapado como a la mitad nada más, a eso se le llamaría relación ventilación-perfusión alta. Es decir, serían áreas bien ventiladas, pero mal perfundidas. Entonces, a partir de aquí, también podemos explicar este mecanismo fisiopatológico, porque la principal causa de hipoxemia son las alteraciones en la relación ventilación-perfusión. Obviamente, si los alvéolos están normales y les entra el aire normal y están bien perfundidos, ¿cómo va a ser la relación ventilación-perfusión? Pues va a ser normal. ¿Sí quedó claro eso, verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces ya tomando en cuenta esto, pues ya podemos ver que los principales mecanismos fisiopatológicos son estos 5 que están aquí y que son los que ya acabamos de mencionar a lo largo de estas diapositivas hasta el momento. Puede ser una disminución de la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno también es, digamos, es la FiO2, FiO2, o sea, fracción inspirada de oxígeno. ¿Alguien me puede decir qué es la fracción inspirada de oxígeno? ¿A qué se refiere la fracción inspirada de oxígeno? ¿Qué significa eso? Al aire que entra a la vía aérea, O sea, la proporción de oxígeno que hay en el aire que estamos metiendo a los pulmones, ¿verdad? Ajá. ¿Y a cuánto equivale esa FiO2 normal? O sea, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire que respiramos en el ambiente? En su 21 casa, 21. ¿cuánto? 21. 21%, ¿verdad? Entonces, la FiO2 normal es de 0,21, o sea, 21% del total de gases que hay en el aire, ¿verdad? Ambiente. Entonces, si disminuye esa concentración de oxígeno en el ambiente, ¿qué le va a pasar a la presión arterial de oxígeno? Pues va a bajar, ¿verdad? Va a bajar. Y normalmente también la presión del CO2, pues puede a veces estar baja. ¿Por qué? Porque como hay poco oxígeno que está metiendo el paciente, empieza a hiperventilar y empieza a sacar mucho CO2. Pero, aunque aquí dice bajo, pero generalmente es normal o un poquito disminuida. Digamos aquí, ustedes corríjanle, ¿verdad? Aquí sería normal o un poquito disminuido, porque el problema es la concentración de oxígeno, básicamente. Entonces, como el problema es que está entrando poco oxígeno a los alvéolos, ¿cómo será el gradiente alvéolo capilar de oxígeno que les mencioné? ¿Qué dijimos que representaba el gradiente alvéolo capilar de oxígeno o alvéolo arterial? ¿Qué significa? ¿Qué nos representa? ¿Qué nos valora? Es lo que ya les comenté hace rato. ¿Qué nos valora el gradiente alvéolo arterial de oxígeno? ¿a cuánta, cuánto oxígeno difunde hacia las Ajá, arteriolas? hacia los capilares, ¿verdad? A los Ah, el capilar. capilares. O sea, nos valora el grado de la hematosis, la eficiencia de la hematosis. Como aquí el problema es que en el ambiente hay poco oxígeno, pues si entra poco, ¿cuánto se le va a pasar a los capilares? Poco. Poco, y entonces la relación pues va a ser igual, equitativa. Obviamente va a estar bajo, o sea, pero si hacemos la relación va a ser normal, porque el problema no es en la membrana, sino es porque hay poco oxígeno, y por eso va a estar normal. Si le aplicamos oxígeno en el hospital, en su consultorio, le ponemos unas puntas nasales con 3 litros, ¿va a mejorar esta insuficiencia respiratoria en este paciente? Sí, ¿verdad? Porque le vamos a aportar más oxígeno. Quizá él estaba en un incendio, había mucho humo, o a lo mejor es un alpinista, ¿verdad? Que estaba escalando montañas, allá hay menos oxígeno,
y ya cuando bajó, pues bajó con insuficiencia respiratoria y por eso sí mejora con el oxígeno. Entonces, esta tablita ustedes ya la pueden ir descubriendo con lo que yo les expliqué ahorita en cada una de las alteraciones. A ver, ¿quién me quiere comentar qué sucede? Dice aquí el mecanismo de hipoventilación alveolar. Dice que la presión de oxígeno es baja, pero la de CO2 es alta. ¿Quién me quiere decir por qué? Oigan, díganle a Jesús que se conecte, no se ha conectado. ¿Quién lo conoce? Díganle que se conecte, por favor. Bueno, entonces, ¿quién me explica esto así rápidamente? Cuando hay hipoventilación alveolar. Pues no entra el aire al alveolo, lo que Ajá. aumenta el CO2 en sangre ¿Pero por qué y aumenta? ¿Por qué el CO2 porque, aumenta? porque tampoco difunde, tampoco sale. Ajá, porque hay o sea, el paciente tiene hipoventilación, está respirando menos de 12, 14 o 16 veces en un minuto. Entonces, tampoco hay una eliminación, ¿verdad?, de CO2 adecuada y se empieza a retener. O sea, ¿cómo se le llamaría esto? El paciente empieza a tener ¿qué? ¿Hipoxemia? Sí, ¿Hipocapnia? hipoxemia. Hipoxemia es esto. ¿Y aquí qué sería? Hipercapnia. Cuando aumenta el CO2, ¿cómo sería? Hipercapnia. Hipercapnia. Hipercapnia, ¿verdad? O sea, este sería el ejemplo típico de una insuficiencia respiratoria tipo ¿qué? Ventilación ¿Tipo alveolar. 1, tipo 1 o tipo 2? Tipo 2. Tipo Tipo 2, 2. ¿verdad? Y así sucesivamente. Como aquí el problema es que está hipoventilando, no hay un problema en la membrana alveolo capilar, ¿cómo va a ser el gradiente alveolo arterial? Pues va a ser normal, también, como el ejemplo previo. Entonces así podríamos mencionar cada uno de estos, pero ustedes ya lo pueden también, ustedes, ¿cómo se llama? Descubrir con lo que ya explicamos. Aquí serían las alteraciones en la ventilación-perfusión, que ya explicamos aquí, ¿verdad? En esta diapositiva. Podrían ser problemas de ventilación-perfusión baja o ventilación-perfusión alta, como vimos. Y aquí, aunque lo ponen aparte, el cortocircuito, pues también sería parte de la alteración en la ventilación-perfusión, ¿sí me explico? Porque dijimos que cuando están totalmente obstruidos los alveolos y la circulación es normal, ¿cómo se le llama a ese mecanismo? ¿Efecto de qué? De cortocircuito. De cortocircuito. Y ellos aquí lo ponen aparte, pero básicamente el efecto de cortocircuito sería una de las alteraciones de la relación ventilación-perfusión, aunque también hay otros cortocircuitos extrapulmonares, como cuando. ¿Cuándo hay cortocircuitos extrapulmonares, jóvenes? Cuando hay cardiopatía, Ajá, cardiopatías congénitas, fístulas arteriovenosas o comunicaciones interventriculares anormales en el corazón. Quiere decir que la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial sin haber pasado por los pulmones. Y eso también ocasiona insuficiencia respiratoria. Y finalmente, alteraciones de la difusión. Aquí donde estaría el problema, básicamente, cuando se altera la difusión, o sea, la hematosis. Aquí, ¿cuál sería el problema? ¿En dónde estaría? en las presiones, Pero ¿en dónde están las presiones de qué? ¿A qué te refieres en las presiones? bueno, ¿Cuáles la presiones? hematosis, Ajá, aquí la alteración estaría en la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? Muy bien. Y así, entonces, estas son las características para que se las aprendan, para que las tengan en cuenta, dependiendo del tipo o del mecanismo fisiopatológico que se presente, tomando en cuenta lo que explicamos previamente. Entonces ya, pues con eso, nuestro paciente nos va a estar dando pues ciertas manifestaciones clínicas. Algunos autores la separan en manifestaciones relacionadas con la hipercapnia, o sea, cuando hay una insuficiencia tipo 2, o simplemente causadas por la hipoxemia, cuando hay insuficiencia respiratoria tipo 1. Y pues aquí las pueden ver ustedes para que lo relacionen con el cuadro clínico de los pacientes. ¿Cuál sería el principal síntoma que presentan los pacientes con insuficiencia respiratoria? Pues la disnea, ¿verdad? La falta de aire. Pero también dependiendo si hay mucha cantidad de desoxihemoglobina, o sea, hemoglobina no oxigenada, pues pueden manifestar ya clínicamente cianosis, por ejemplo.
va a haber alteraciones del sistema nervioso central, puede haber estas otras ya complicaciones de convulsiones, pueden llegar al estado de coma, etcétera. Y cuando hay retención de CO2, o sea, la hipercapnia, pues normalmente empieza a causar dolor de cabeza, puede haber temblores, el paciente empieza a estar somnoliento, ya después está más letárgico, etcétera, y también puede entrar en un estado de coma, dependiendo de la severidad. Entonces, para que ustedes comparen estas manifestaciones cuando hay tipo 1 o cuando es también tipo 2. Tomando en cuenta eso, entonces, ¿cómo podemos llegar a establecer nuestro diagnóstico? Bueno, primero, pues con un adecuado interrogatorio. Aquí creo que se puso mal. Tenía que aparecer primero, no hagan caso, primero esto, ¿verdad? Aquí puse mal los números. Primero es esto. Aquí, a diferencia, si se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, cardiopatía isquémica o el último tema que vimos de crisis hipertensiva, pues yo les dije, sí, pues hay que hacer el interrogatorio, pero aquí el paciente, cuando tiene insuficiencia respiratoria, ese es un problema ya muy serio, muy urgente, y tenemos que evaluarlo clínicamente primero. Antes que nada, hay que hacer una evaluación clínica inicial de ese paciente en cuanto nos llega. Entonces tenemos que valorarlo, su función respiratoria, su función cardiovascular y su función neurológica. Es decir, tenemos que ver si su vía aérea está permeable. ¿Qué tal si la insuficiencia respiratoria o que no puede respirar es porque hay un objeto extraño en su vía aérea, ¿no? Por ejemplo, que se está asfixiando. Entonces, si queremos preguntarle, oiga, señora, ¿usted cuántos años tiene? No, primero tenemos que hacer la evaluación inicial, de arriba hacia abajo, y garantizar una vía aérea permeable. También tenemos que ver qué tal si el paciente ya tiene mucho tiempo, 2, 3 o 4 horas, con este problema agudo, y ya tiene, por ejemplo, bradicardia o alguna arritmia cardíaca ocasionada por esta insuficiencia respiratoria, pues tenemos que darle atención urgente y así sucesivamente. Por eso primero tenemos que evaluarlo clínicamente y obviamente tomarle los signos vitales en ese mismo instante. Si vemos que no es necesario un manejo avanzado de la vía aérea, es decir, si no hay que intubarlo de manera urgente o hacerle otra maniobra urgente, bueno, ahora sí, ya podemos empezar con nuestro interrogatorio, pero de manera muy dirigida, sobre todo al principal síntoma que decíamos que es la disnea. Entonces, interrogarle cuánto tiempo lleva, cómo es, qué es lo que siente, y obviamente si se acompaña de otros síntomas o de otras manifestaciones, como las que ya vimos previamente. Hay que interrogar, aquí sí es importante, los antecedentes personales patológicos. ¿Qué tal si el paciente es asmático o tiene algún problema neurológico? ¿Qué tal si tiene miastenia gravis y tiene una crisis miasténica y eso le está paralizando los músculos de la respiración de la caja torácica y por eso tiene insuficiencia respiratoria? Y obviamente también los antecedentes personales no patológicos, sobre todo los factores de riesgo cardiovascular y especialmente pues el tabaquismo o si tiene contacto con algunas sustancias tóxicas en su trabajo, a lo que se dedica. Puede ser que alguien sea alérgico, por ejemplo, a los gatos en su casa, ¿no? O que fue de visita y tuvo una reacción alérgica muy severa, hizo broncoespasmo y le ocasionó una insuficiencia respiratoria. Entonces es importante interrogar, pero de manera muy dirigida. Y obviamente ya al mismo tiempo, ¿verdad? Que estamos interrogando, pues tenemos que estar explorando a nuestro paciente. ¿Qué es lo que tenemos que detectar? Datos de dificultad respiratoria. Ya les dije al inicio de la presentación, no es lo mismo decir que el paciente tiene dificultad respiratoria a decir que tiene insuficiencia respiratoria. Es muy diferente. Estas son las manifestaciones de cuando el paciente no puede respirar. ¿Quién me dice cuáles son los datos de dificultad respiratoria? Aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación abdomino-torácica, Ajá, este, Simetría. exactamente todo eso, ¿verdad? Incluso la misma cianosis, pues serían datos de dificultad respiratoria, muy bien. Y además de esos datos de dificultad respiratoria propios de la entidad, tenemos que investigar, o sea, pues buscar manifestaciones clínicas de la enfermedad causal, del problema que le esté desencadenando en ese momento la insuficiencia respiratoria. Problemas neurológicos, revisar bien el cuello, que no vaya a ser un problema metabólico, que tenga ahí, por ejemplo, crecida la glándula tiroides, o que tenga alguna fractura, ¿qué tal si se golpeó y no nos dice nada y le revisamos
y tiene ahí una equimosis o hay crepitación y es porque se fracturó alguna costilla. Y en fin, hay que buscar las manifestaciones de esa enfermedad a nivel pulmonar, pues hay que buscar si hay sibilancias, ¿no? Y que sea una crisis asmática o un broncoespasmo muy severo, o si hay estertores que nos estén manifestando, que está cursando tal vez con un edema agudo de pulmón, si son generalizados o si están muy localizados en una zona del pulmón y el paciente ha tenido fiebre, etcétera, tos, con esputo verde, amarillo, pues tal vez es una neumonía y así sucesivamente. Les digo, la insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico que puede ser causado por muchas otras entidades. Y ya para complementar nuestro diagnóstico, ¿qué debemos pedir? Pues solicitar estudios de laboratorio y de gabinete, pero esos ahorita los vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a confirmar nuestro diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Pues con una gasometría arterial, como ya lo habíamos dicho, porque la definición de insuficiencia respiratoria es una definición gasométrica, no es clínica. Entonces, para poder decir, tal vez nosotros en ese paciente estamos descubriendo que datos de dificultad respiratoria, ok, pero puede ser que aunque tenga datos de dificultad respiratoria, no tenga que, no tenga que, jóvenes. Alteraciones gasométricas. ¿Alguna Bueno, complicación que alteraría? No, o sea, me refiero que si no, puede ser que no tenga, que sí tenga datos de dificultad respiratoria, pero no significa que tenga insuficiencia respiratoria, ¿verdad? A eso me refiero. Por eso, para hacer el diagnóstico, tenemos que tomar una ¿qué? Una gasometría. Gasometría. Eso nos confirma el diagnóstico, también nos dice qué tan grave está el paciente y nos puede orientar al origen, ¿verdad? Al tipo de la insuficiencia respiratoria y a descartar las causas, como ya lo vimos, si es tipo 1 o es tipo 2. Para todo eso nos sirve la gasometría. Recuerden que debe ser tomada de preferencia con una jeringa de insulina heparinizada, mojar las paredes de la jeringa con heparina. Si la vamos a llevar así nada más a temperatura ambiente, máximo puede quedarse 15 minutos la jeringa, ¿vale? Debemos de llevarla rápido, si no la metemos en hielo. Si la tenemos en una bolsa con hielo, puede pasar hasta 1 hora máximo para que no se alteren los valores de la sangre. Entonces, esto sí lo deben de tener muy en cuenta, ¿ok? Seguramente ustedes pues ya saben cómo es la técnica para la gasometría, lo que se tiene que hacer antes, durante y después, etcétera, etcétera. Si no podemos tomar, o bueno, independientemente de que la tomemos o no, también otro auxiliar diagnóstico que nos sirve para esto es la oximetría de pulso, que ustedes pues ya lo conocen. Esos aparatitos que sirven para darnos los valores, pero básicamente de qué. ¿Qué nos da, qué valor nos da el oxímetro? El oxímetro de pulso, ¿qué valores nos da en el paciente? la cardíaca y la oxigenación, la Nos da perfusión. la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Como vemos aquí, y nos da esto. ¿Cómo se llama esto? La saturación ¿La de oxígeno. saturación? La saturación de oxígeno, ¿verdad? La saturación. Entonces, es una medida no invasiva, pues porque no le vamos a picar al paciente, ¿verdad? Ni le vamos a sacar sangre. Es una medida no invasiva de la saturación de oxígeno, o sea, de la saturación que hay en la sangre, en la hemoglobina con este oxígeno. Pero no nos da que el valor de la presión arterial del CO2 ni de la presión arterial del oxígeno, como la gasometría. Únicamente nos sirve para ver la saturación. ¿Cuál es la saturación normal de oxígeno en una persona? 90-95. Más de 95 por lo menos, ¿verdad? Lo ideal es que tenga 97, 98. Pero ya si tiene de 95 para arriba, pues ya es normal. Casi hasta 94, pero 95 por lo menos, ¿ok? Aquí hay algo que ustedes pueden correlacionar. Cuando el paciente tiene una saturación del 90%, equivale a una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Entonces, si alguien tiene 90, ya está en el límite bajo de la presión arterial, ¿verdad? O sea, de oxígeno. Quiere decir que un poquito menos y ya tendría que insuficiencia respiratoria. Entonces, acuérdense de ese valor.
Cuando una paciente tiene saturación del 90%, significa, antes de tomarle la gasometría, podríamos inferir que seguramente tiene más o menos una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál dijimos que es el límite para decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria? Menos de 60. Menos de 60, ¿verdad? Entonces imagínense, ya estaría en el límite. Entonces acuérdense de esa correlación. Esta oximetría de pulso pues es de baja fiabilidad porque depende de muchos factores del paciente. Incluso si tiene pintadas las uñas, ya eso puede alterar, ¿verdad? Los valores de la oximetría. Si tiene anemia el paciente, por ejemplo, si está muy frío, si tiene hipotermia, todo eso puede alterar. Y hay muchos otros factores que nos pueden alterar estos valores y hay que tenerlos en cuenta, ¿sale? Pero también es muy útil porque luego nos puede orientar con el grado de oxigenación de la sangre que tiene ese paciente. Y les decía, aparte de eso, pues hay que tomar otras pruebas complementarias de laboratorio y de gabinete, como una radiografía de tórax. ¿Para qué le pedirían ustedes una radiografía de tórax a su paciente? Para determinar, por ejemplo, como usted mencionaba, si no tiene un objeto extraño, tiene Ajá, algún trauma en el pulmón, ajá, si no tiene telangiectasias sí. O sea, o alguna neoplasia. Derrames. Ujú, derrames exactamente. también. Muy bien, o sea, queremos ahí descartar con esta placa de tórax, identificar si hay algún problema en la pared torácica, en las pleuras, en el parénquima pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, es de los estudios, el primer estudio, pues básicamente que tenemos que pedir. También podemos pedir, o debemos pedir un electrocardiograma, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado en otras clases. Puede ser que el problema de insuficiencia respiratoria esté desencadenado, ¿por qué? A lo mejor la disnea que dice el paciente que tiene es una manifestación también de qué? De ¿Algún una problema presencia cardíaco? de infarto, algo por el Ajá, estilo. de un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Entonces siempre también tenemos que tomarle un electrocardiograma para descartar que el problema sea a nivel del corazón de origen cardíaco. También tenemos que tomarle ya pruebas de sangre, como la biometría hemática, pues ya eso nos sirve pues muchos datos, ¿verdad? Para ver si no tiene anemia, si no tiene datos de infección bacteriana, infección viral, etcétera. Química sanguínea. Puede ser que el paciente sea nefrópata, por ejemplo, y que no lo sabe, que tenga insuficiencia renal crónica, eso le ocasionó un derrame pleural y eso le está ocasionando la insuficiencia respiratoria, por poner un ejemplo. Tenemos que tomar química sanguínea completa y, si es necesario, pues una tomografía del tórax para, si detectamos alguna alteración aquí en la radiografía, pero no estamos muy seguros, pues mejor hay que tomarle una tomografía para saber exactamente cuál es el problema. Si fuera un paciente en el que sospechemos, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, pues habría que tomar una tomografía helicoidal. Y también hay estudios de perfusión, de ventilación, que nos ayudan a confirmar ese diagnóstico. Con esto que les decía, un gamagrama pulmonar. Podemos ir de lo menos, ¿verdad? De lo más sencillo a lo más, digamos, especializado en algunos pacientes en los que fuera necesario. El gamagrama nos ayuda también para determinar la perfusión de los pulmones. Y incluso, ¿verdad? Si consideramos que el problema es de origen cardíaco o cardiogénico, pues también podremos valorar la realización de un ecocardiograma para ver las presiones en las cavidades, para ver si no hay un problema de las válvulas, un problema, por ejemplo, de derrame pericárdico, etcétera, que le está ocasionando a su vez esa insuficiencia respiratoria. Entonces, pues tenemos que evaluar todas esas situaciones. Aquí les comparto este algoritmo para que ustedes lo revisen con calma. Es algo de lo que hemos mencionado. Cuando sospechamos que hay insuficiencia respiratoria, además de la valoración inicial, ¿verdad? Que ya dijimos que es lo más importante, ¿qué debemos tomarle luego? Una que, Gasometría. Una una gasometría. una gasometría, ¿verdad? Porque con eso vamos a obtener el diagnóstico. Acuérdense, es igual como cuando vimos el tema de síndromes coronarios, antes de que pasen 10 minutos, ¿qué le debemos de tomar al paciente? ¿Un qué?
Electrocardiograma. un electrocardiograma. Entonces aquí igual. Luego hay que tomarle su gasometría. Si sale normal, pues entonces quiere decir que esos datos clínicos que tiene el paciente, pues son por otro problema, pero no es por una insuficiencia respiratoria. Pero obviamente si sale alterada y la presión parcial de oxígeno es baja, o sea, si hay hipoxemia, pues ya tendríamos que hacer lo que tú decías, doctor, hace rato, ¿cómo podríamos determinar las demás alteraciones? Pues ya tendríamos que hacerle un taller de gases, que aquí pues sale de los objetivos de este tema, pero tendríamos que medir el gradiente alveolar arterial con la fórmula que les presenté hace ratito. Y entonces ya podemos saber si es normal. Estas serían las principales causas que ya vimos, o si está elevado, pues ya tendríamos que tomarle la placa, ver si el problema es a nivel pleural, y si tiene infiltrados o no tiene infiltrados, pues ya sería alguna de estas otras enfermedades. Entonces, es nada más como una pequeña guía para que ustedes vayan siguiendo un orden cuando estén evaluando a sus pacientes. A ver, aquí tenemos estas imágenes para un pequeño ejercicio. A ver, ¿quién me dice qué se ve aquí en este paciente? De la A a la B y luego la C. ¿Qué diferencias notan? ¿O qué diagnóstico radiológico me podrían ustedes integrar? El A es como en vidrio despulido. Ajá. O sea, ¿pero qué te refieres? ¿Vidrio despulido? ¿Pero por qué? ¿Por qué en vidrio despulido? ¿Qué hay? ¿Qué Porque, se ve? mm, O sea, ¿eso que dices qué significa? Cuando tú dices en vidrio despulido, ¿pero qué significa esa palabra? Esa expresión, ¿qué significa? ¿Qué imágenes es de qué? Un daño generalizado, ¿no? Una presencia de trama vascular aumentada y una asimetría en la parte de los dos pulmones. Más bien hay infiltrados, ¿verdad? Estos puntitos blancos, estas bolitas blancas son infiltrados, ¿verdad? Hay infiltrados micro y macronodulares, o sea, hay infiltrados difusos generalizados, como imagen en vidrio despulido. Y cuando hay eso, ¿qué enfermedad ocasiona esta imagen? COVID. Ah, no, neumonía. Bueno, sí podría ser, ¿verdad? Neumonía viral, digamos, pero mm, ¿Podría si ser EPOC? podría ser también EPOC, pero sobre todo, ¿qué jóvenes? Vean, y aquí ya pasaron unas cuantas horas y ya disminuyó. Y ya después de más horas, vean, se ve igual estos pulmones se ven igual que estos, No, ¿no? Y es el mismo paciente. Y en unas poquitas horas vean cómo cambió. Entonces, ¿qué sería? ¿Creen que fuera COVID si en unas cuantas horas cambió rápido? no. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Hay datos de qué? Hay datos de edema agudo de pulmón, ¿verdad? Todos estos blanquitos que se ven aquí son los infiltrados alveolares en los dos pulmones. Y ya después de unas horas con el tratamiento, y de 1 o 2 días ven ya cómo mejoró rápidamente, porque el problema era un edema pulmonar. Por eso había infiltrados micro y macronodulares, o sea, había ocupación de los alvéolos. Y así más o menos se ve, como se dice que son en alas de mariposa, ¿verdad? Más o menos así, de los dos lados y así, y van mejorando rápido con el tratamiento. Por ejemplo, aquí, ¿qué notan en cada paciente? ¿Qué les llama la atención? Nada más lo pulmonar, o Es, sea, los pulmones. No si tiene aquí la aorta, los vasos o el corazón grande, ahorita eso no, nada más, digamos, lo pulmonar, ¿no? es un síndrome cavitario, ¿no? Cavitatorio. ¿Por O qué? bueno, ¿Por qué piensas? porque hay una presencia como de aire en limitado, ¿En tanto en la dónde? imagen uno hasta parte de la arriba, hasta arriba, como si fuera una telectasia, pero más que nada como que este está limitado y no es como en forma de triángulo que descarta la telectasia, por eso es como Mira, aire pero mira, si te cavitatorio. das cuenta, esto es muy grande, ¿verdad? Es casi una tercera parte del pulmón, mira, se ve aquí. ¿Cómo se le llama a esta imagen? Esto blanco que se ve, ¿también lo notan Ra- aquí, todo esto? Radiolúcido. No, pero ¿cómo se le llama a esta lesión pulmonar, cómo se le llama? ¿Es una Es qué? fibrosis. No, 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 no. Ve, es algo ahí blanco que está ocupando todos los alvéolos. ¿Cómo se le llama cuando hay algo blanco así, localizado, grande en un pulmón?
¿Un ¿La derrame? telectasia? No, la telectasia es cuando se colapsan los alvéolos. Se ve un poco diferente, se ve parecido, pero diferente. Son áreas más pequeñas. Bueno, dependiendo. Pero vean, ¿cómo se le ¿Colapso llama? podría ser? ¿Colapso del pulmón? Es una opacidad grande, ¿verdad? ¿Y qué creen que sea? Pues es una neumonía, jóvenes. Una neumonía lobar, ¿verdad? Una neumonía muy grande. Aquí está y aquí está. Lóbulo inferior y en el lóbulo superior. Son datos de neumonía lobar. ¿Ok? Aquí, ahora sí, ¿qué decías hace rato? ¿Qué imagen es esta? ¿Qué les llama la atención? ¿Se ve igual este pulmón que este pulmón? ¿Ese sí sería derrame? Este es un derrame pleural, ¿verdad? El paciente está pues, seguramente sentado o de pie, le tomaron la placa y entonces está lleno de líquida. ¿Dónde se acumula el líquido en el derrame pleural? ¿En Hasta dónde se abajo. acumula? Hasta abajo. Sí, pero ¿en dónde se acumula? ¿En dónde está ese líquido? Em, ¿Se Ah, refiere como en la parte basal, en la parte, No me refiero a qué lugar, mira, me refiero anatómicamente, ¿hasta dónde? no, fisiológicamente, ese líquido dónde se encuentra. En, Cuando hay un derrame pleural, ¿dónde está ese líquido? en la No, pleura. pero en la pleura como En, tal, la pleura es una membrana, ¿no? ajá, entre la pleura, La pleura es una serosa, ¿verdad? Es mesotelio. Entonces, ¿dónde está el líquido? ¿En el espacio qué? intersticial. No. no, en ¿Cómo el, se llama? en Si es derrame pleural, ¿en qué espacio está? ¿En el espacio qué? Intra, Pleural. pues en el intrapleural. espacio intrapleural, ¿verdad? O sea, entre ambas pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ahí se acumula el líquido y así se ve, ¿verdad? Los líquidos se ven de color blanco, el aire se ve de color negro y ya el resto de tejidos, dependiendo, se ve una transición de blanco a gris. Entonces los líquidos se ven blancos en las placas de tórax. Entonces este es un gran derrame pleural, más del 50%, vean, está ocupando más de la mitad de este pulmón, ¿sale? Y se ve bien aquí, ¿verdad? Esta línea porque el paciente está en decúbito, digo, perdón, porque el paciente está de pie y se ve este nivel, ¿verdad? De agua. Si estuviera recostado, tendríamos que tomar una placa lateral y entonces el líquido se expandería en todo el pulmón. Bueno, aquí que les llama la atención en esta placa. El aumento de la trama. Ajá, está muy aumentada la trama vascular, ¿verdad? Aquí se ven pequeños, vean, son pequeños bronquiectasias, ¿no? Bronquiectasias son los bronquios, vean cómo se ven, ¿qué más? Es bilateral. Ajá, ¿qué más? Mm, No está delimitado correctamente el pulmón, como es que está como Seguramente difuso. este paciente es joven o ya es grande. no, ella es grande, tiene el corazón grande. Ya es un paciente seguramente que tiene neumopatía, ¿verdad? Crónica, es hipertenso, Ujú. pero yo no me refería a eso. ¿No les llama algo más la atención de esta placa? Pues eso no importa, el paciente puede Ah, tener así sus pulmones, no importa, no pasa nada. No La les llama la estructura que tiene del lado izquierdo. izquierdo tuyo o izquierdo del paciente. mm, no, entonces del paciente sería derecho. ¿Esto? Sí, Pues vean, ¿no les llama la atención? ¿Qué parece? un un objeto marcapaso. extraño. No, si fuera marcapaso, pues estaría aquí, ¿verdad? Ajá. Más Es bien, un objeto parecen extraño. unos, parecen unos dientes, ¿no? Una dentadura. ¿Se Ay, se tragó lo su tragó. dentadura? O sea, yo creo que este pacientito, este abuelito, abuelita, yo creo que se tragó su dentadura y miren, se le fue hasta acá, ¿sale? Entonces este sería un objeto extraño en la vía aérea y habría que ver si le está ocasionando muchos problemas, que seguramente sí, sí se dieron cuenta, ¿verdad? A ver, aquí qué notan. Aquí sí pongan mucha atención. Ay, güey. No es, ¿Qué notan de horizontalización de los diferente de espacios. aquí con esto? A un neumotórax, ¿Por qué neumotórax? porque está disminuido el espacio y no se
expande correctamente. Miren, aquí se ve la trama vascular, ¿verdad? ¿Sí o no? Unos bronquios, ¿sí lo ven? Y aquí, ¿cómo se ve esto? Nada más se ve que Se ven como negro. horizontalización de las No, 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 costillas. sí, sí, pero no te preocupes de eso. Miren, aquí se ve esto blanquito, sí lo notan, ¿verdad? Es la trama Ajá. vascular. Y aquí se ve eso, blanquito, o se ve negro nada más. Ah, sí. Negro nada Negro. más. Negro, porque aquí no hay nada. El pulmón es este, vean, este es el pulmón. Ah, Esto de aquí es el sí. pulmón. Está. Esto es Oh, el pulmón, está colapsado. Aquí sí se ve blanquito y todo. Es un neumotórax, como habías dicho. Es un neumotórax. Aquí el pulmón ya se colapsó y el pulmón es este chiquitito. Por eso todo esto se ve negro, porque está lleno de ¿qué? de aire. ¿Qué es lo que está lleno de aire? El tórax. No, el tórax no. ¿Qué es lo que está lleno de aire? ¿Qué es el neumotórax? O sea, hay aire dentro del, de lo De que la ocupa cavidad el. torácica, Ajá, pero fuera del Igual pulmón. dentro de la cavidad pleural, ¿verdad? También, igual que el derrame, nada más que aquí hay Ah, aire. Y como, como la presión aumentó, en lugar de ser, normalmente es negativa, como entró aire y se hizo positiva, por eso colapsó el pulmón y lo hizo más chiquitito. Este es el pulmón que está colapsado. Muy bien. Y bueno, esta es una gasometría, aunque está un poco incompleta, pero a ver qué notan aquí de estos parámetros gasométricos. ¿Quién me dice el diagnóstico gasométrico? tiene una hipocapnia, no, hipercapnia, mm, con y Tiene acidosis respiratoria, ¿no? no sé. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué crees que tiene acidosis respiratoria? Bueno, el pH se encuentra alterado y si no mal recuerdo, el PCO2 también se encuentra bajo. ¿Cuál es el pH normal? De 35 a 45. Siete punto Bueno, treinta y cinco a 7.3. 7.45. ¿Y aquí de cuánto es? 7.3. Entonces, ¿está alto o bajo? Bajo. 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 Entonces hay datos ¿de qué? Acidosis. De acidosis, ¿no? Primero. Ok. Y ahora hay que ver si es respiratoria o metabólica. ¿Cómo está el CO2? Alto. Alto, ¿verdad? Ya dijo la doctora que hay datos, o sea, hay hipercapnia, está alto. ¿Cómo está el bicarbonato? Ah, no se ve No, aquí, es que no ¿verdad? hay bica. Creo que no hay bica, Y ¿no? es lo que decía, es que se cortó, no hay bicarbonato, pero bueno, imagínense que el bicarbonato es de 24, por ejemplo. Está normal. Está normal, entonces sería una acidosis de qué tipo? Este, respiratoria. Respiratoria, porque lo que está aumentado es el CO2. Entonces, este paciente, y vean cómo está el oxígeno, la presión de Disminuido. oxígeno. ¿Cuánto? Mm, ¿Cuál Pues es el es valor? de 90 a 100, ¿no? No digo, pero aquí en este paciente, ¿cuál es el valor de la PO2? Ah, 52. 58, ¿no? 8. 58. Y entonces cumple con los criterios para decir que tiene insuficiencia respiratoria. Sí. Entonces, ¿qué tipo de Sí, insuficiencia respiratoria sería? Este, tiene de las dos, ¿no? Hipercápnica, hipoxémica. Entonces, ¿qué tipo sería? Tipo 2. Tipo 2, hay hipoxemia con hipercapnia. Muy bien, ya ven cómo es muy sencillo. Y ya para terminar, ¿cómo vamos a abordar a esos pacientes? Pues hay que darles primero un tratamiento general, ¿verdad? Porque el problema es que tienen hipoxemia, entonces hay que administrarles pues oxígeno. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver más o menos cómo. A todos los pacientes hay que darles anticoagulación profiláctica, es decir, hay que administrarles heparina, sobre todo heparina de bajo peso molecular, que es más sencilla de aplicar, es por vía subcutánea, para evitar que se formen trombos o coágulos. Y hay que garantizarles un aporte de líquido adecuado, si son adultos de 30 a 40 mililitros por kilo por día, dependiendo de las pérdidas insensibles y del tipo de problema que presente el paciente. Y hay que darles medidas generales de apoyo, medidas generales y medidas de apoyo de la respiración. ¿Cuáles serían esas medidas de apoyo de la respiración o de la función pulmonar? ¿Qué le Puntas. indicarían ustedes? ¿Ande? Puntas de oxígeno.
Esto sería la oxigenoterapia, ¿no? Que ya mencionamos. Pero aquí me refiero a medidas generales y de apoyo pulmonar. ¿Qué le Ah, indicaría? es la terapia esta con unos tubitos donde se le pide que haga Bueno, ejercicios. sí, todo lo que se conoce como fisioterapia pulmonar, ¿verdad? Y además hay que aspirarle las secreciones, por ejemplo, si es un paciente ya grande que no tenga adecuado manejo de las secreciones o un paciente con algún problema neurológico, hay que darle fisioterapia pulmonar, evitar el reflejo, por ejemplo, controlar el reflejo de oxígeno o ayudar a la expectoración. Hay que darle una nutrición adecuada a ese paciente, ¿verdad? Porque si no, pues va a haber más problema para la contracción, por ejemplo, de los músculos, eh, etcétera. Hay que controlar la fiebre, controlar el dolor, en fin, cualquier situación que a ustedes se les ocurra para mejorar esa función pulmonar y sobre todo evitar, por ejemplo, fármacos que le vayan a deprimir el sistema nervioso central, ¿verdad? Porque podríamos complicarle esa insuficiencia respiratoria. Ahora sí, esa oxigenoterapia, ¿cómo se la podemos administrar? Ustedes ya saben, por medio de cánulas nasales o de mascarillas nasales. Acuérdense que hay sistemas de bajo flujo y de alto flujo dependiendo de la cantidad de oxígeno que le podamos ofrecer al paciente. Si fuera necesario, si no es suficiente con esto, el paciente está más grave, hay que administrarle oxígeno por medio de ventilación mecánica no invasiva, lo que se conoce como BiPAP. Es decir, es como una mascarilla también que se le sella, se le fija, ¿verdad?, así en la cabeza y eso le genera presión positiva, pero no es invasiva porque no estaba dormido el paciente, ni lo intubamos, ¿verdad? Ni utilizamos una intubación endotraqueal. Si ya fuera necesario, pues ahora sí, tendríamos que manejar la vía aérea, sedar al paciente, intubarlo y conectarlo al ventilador, o sea, una ventilación mecánica invasiva dependiendo de la gravedad del paciente. Sea cual sea la herramienta que utilicemos, lo que queremos garantizar es incrementar la FiO2 que le estamos administrando para con eso elevar su contenido arterial de oxígeno, es decir, mejorar la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Las cánulas o las puntas nasales, como las conocemos. Esta sería una mascarilla simple y esta sería una mascarilla con reservorio. Aquí se le puede administrar el oxígeno y aquí se lo está, lo mantiene, ¿verdad? Cada que respira el paciente. Entonces son diferentes dispositivos con los que le podemos administrar el oxígeno a los pacientes. Y no solo eso, además de la oxigenoterapia, que es fundamental, ¿verdad? Que es como algo de lo más importante, pero también tenemos que dar un manejo ya médico específico. ¿Por qué? Porque dependiendo la causa, tenemos que darle tratamiento para eso. Si el problema del paciente es que tiene una neumonía, como la placa que vimos, pues hay que darle antimicrobianos, precisamente. O si su problema es que es un paciente asmático con EPOC o que tuvo una crisis de broncoespasmo, pues hay que administrarle broncodilatadores. Y podemos administrar también esteroides cuando es un problema pues de asma o de EPOC, ¿verdad? Agudizado. Habría que administrarle diuréticos. ¿Cuándo le administrarían ustedes diuréticos a un paciente? En Cuando una sobrecarga pulmonar, edema agudo de pulmón. Ajá, si el problema es un edema agudo de pulmón, pues hay que darle diuréticos inmediatamente. A lo mejor el paciente se dializa, tiene insuficiencia renal crónica o simplemente pues tiene una falla cardíaca, hay que darle diuréticos. Y al mismo tiempo, si el problema es de este mismo tipo, hay que darle algún vasodilatador. Como vimos la semana pasada, ¿qué tal si el problema es una emergencia hipertensiva y el daño órgano blanco fue el pulmón y le causó un edema pulmonar? Pues ya vimos que el tratamiento era diuréticos y vasodilatadores, si se acuerdan. Inotrópicos, si el paciente tiene falla cardíaca, hay que administrarle fármacos. Todo esto obviamente es por vía intravenosa, ¿verdad? Fármacos para mejorar la contractilidad del corazón o vasoconstrictores, si además el paciente está hipotenso, está en estado de choque, pues además de los inotrópicos, hay que administrarle vasoconstrictores. Y finalmente, ¿qué complicaciones creen que puedan tener estos pacientes con insuficiencia respiratoria?
aguda. ¿Qué complicaciones tenemos que cuidar, evitar? Y si no, pues ya darles también tratamiento. ¿Cuáles se les ocurren? Sistema nervioso central. Pero eh, esa, ajá, pero ¿cómo? ¿A qué te refieres? Como mm, complicación, no como causa, sino como ajá, complicación. mm, A ver, por Pues, ejemplo, pues, ajá, por ejemplo, ¿no podría ser como una tromboembolia al haber una alteración o una disminución de oxígeno no puede crear un trombo sí, que sí, muy afecte al bien. sistema nervioso? Así, entonces puede haber complicaciones ¿qué? Complicaciones pulmonares Pulmonar- o complicaciones ¿qué? Ex- extrapulmonares. ¿Extrapulmonares? extrapulmonares. Y como decía la doctora, pues aquí puede ser, hay que evitar la presencia de tromboembolia pulmonar. Esta no fue la causa. A lo mejor el paciente tiene POC o tiene una neumonía, pero como va a estar acostado mucho tiempo, seguramente, o si tiene otros factores de riesgo y no le administramos ¿qué? La anticoagulación profiláctica que les comenté, a lo mejor se le forma un trombo en las extremidades inferiores y de ahí se le desprende y viaja a los pulmones. Y entonces también, además de lo que ya traía, puede ser que desarrolle una tromboembolia pulmonar, por poner un ejemplo. ¿Ok? También, ¿qué tal si el problema fue cualquier otro tipo, la etiología, y estando ahí hospitalizado, si lo tenemos que intubar, lo tenemos que administrar oxígeno o le hicimos algunas otras maniobras, y ya después resulta con una infección adquirida en el propio hospital? O si el paciente ya tiene apoyo mecánico ventilatorio, hay que evitar lo que se conoce como barotrauma o volutrauma, es decir, lesiones pulmonares cuando se manejan presiones muy altas del ventilador o volúmenes muy altos del ventilador más allá de lo necesario. Entonces le podemos ocasionar incluso un neumotórax o enfisema subcutáneo, etcétera. Y como dije, puede haber complicaciones extrapulmonares, desequilibrios hidroelectrolíticos, sobre todo alteraciones del potasio, o bien complicaciones cardíacas, ¿verdad? Por la misma hipoxemia, arritmias, bradicardia, etcétera. Pueden desarrollar los pacientes lesión renal aguda si no le manejamos los líquidos de forma adecuada. ¿Qué tal si llegó con fiebre, había tenido vómito, estaba deshidratado y no le administramos líquidos adecuadamente, además del tratamiento con oxígeno? Puede desarrollar una insuficiencia renal aguda y problemas gastrointestinales. ¿Cuáles creen que podrían ser estos? Lesión a la mucosa gástrica por ayuno Ajá. prolongado. O sea, ¿cómo se llamaría eso? O sea, ¿a qué te refieres específicamente? Una gastropatía erosiva. Ajá, gastritis erosiva o incluso desarrollar úlceras, ¿verdad? Gástricas o duodenales, muy bien. Y eso se podrá complicar con sangrado de tubo digestivo, que es lo que vamos a ver la otra semana, por ejemplo. Podría también tener, si tiene alteraciones hidroelectrolíticas, podría también acompañarse de problemas, no sé, de diarrea, de ilio, como están allá acostados, puede haber distensión abdominal, etcétera. Entonces puede haber muchas complicaciones, que ustedes deben estar al pendiente. Y pues ya, creo que esto es lo último. Y ya con eso terminamos el tema por hoy. No sé si está ahí la doctora. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues como les digo, esta es una entidad que es un síndrome, ¿verdad? Clínico que como vimos puede ser ocasionada por muchas etiologías. Lo importante es que ustedes la sepan detectar, sepan distinguir la diferencia entre datos de dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, que deben de tomarle una gasometría inmediatamente y que deben saber qué tipo de dispositivos usar para administrarle el oxígeno. Y no se les olvide que el paciente siempre viene con otra enfermedad, con una comorbilidad, que hay que darle también tratamiento y evitar la presencia de las complicaciones. Bueno, pues eso sería todo, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana con el tema de sangrado de tubo digestivo. ¿Sale?